Buenos días a todos. Son las 9 en punto y en atender a su grata compañía y puntualidad. Vamos a dar por iniciado el webinar. El capítulo que veremos hoy es sobre lo que es la consolidación financiera, los retos que hemos encontrado en los directores financieros y cómo a través de la tecnología y la adopción de mejoras, de las mejores prácticas, hemos logrado reducir tiempos y sobre todo potenciar esos resultados, ¿no? Hoy tenemos la grata compañía de Elena López, quien es gerente financiero de Grupo Roble, así como don Luis Castro, quien es gerente de proyectos de tecnología, y nos hablarán sobre los retos y beneficios que han obtenido al adoptar una solución de clase mundial, como lo que es Oracle Enterprise Performance Management, o EPM, como lo usamos de acrónimo. Y también don Rolando Celis, quien es gerente de tecnología, de consultoría, perdón, de Cercas Consulting, quien dirigió lo que fue el proyecto en Grupo Roble, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por la agenda. Katy, por favor, la siguiente. Donde pues vamos a tener una breve ponencia sobre las tendencias tecnológicas para justamente los líderes financieros, directores de finanzas, CFOs. Luego les hablaré brevemente sobre lo que son los retos en tiempos para líderes financieros, ¿verdad? Aprovecho para presentarme, como pueden ver en la esquina superior izquierda, mi nombre es Rolando Dobles, de Cercas Consulting. Y luego de esta parte de retos abordaremos un conversatorio, justamente aprovechando la experiencia de Elena y Luis, sobre tanto la parte funcional como tecnológica y cómo ellos se beneficiaron como Grupo Roble. Vamos a ver la envergadura de este proyecto, las complejidades que se vivieron y bueno, cómo lograron sortearse para llegar a un buen norte. Y tendremos una sesión de preguntas y respuestas para las cuales les agradezco que puedan ir colgando sus consultas en la opción de Q&A que está justamente en Microsoft Teams. Sin más por el momento, agradeciéndoles a ustedes su cordial presencia, les cedo la palabra a mi colega, don Rolando Celis. Sí, hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este espacio y tener un intercambio de ideas con ustedes y con toda la audiencia. Pues bien, como lo mencionaba Rolando, mi tocayo Dobles, en este rubro del área financiera existen varias tendencias tecnológicas para líderes financieros. Y específicamente todo esto con el driver de que este rol cada vez está siendo más exigido en esa creación de valor y en esos retos que tiene para esa sostenibilidad empresarial, ¿sí? Y en ese sentido, la adopción de nuevas tecnologías para mejorar esa eficiencia y esa rentabilidad, pues se ven estas tendencias que ven aquí a alto nivel en esta lámina. Principalmente, y ya en los últimos años hemos venido viendo una tendencia a los servicios en la nube, aunque ha sido un poco renuente esa adopción por diferentes aspectos, el paradigma se ha roto, ¿sí? Ya en los últimos 10 años ha venido creciendo la ola de adopción de servicios en el cloud y esto que ha permitido a estas grandes corporaciones como las que vamos a revisar, por ejemplo, el caso de estudio de hoy, es esa mayor flexibilidad y esa facilidad de poder tener un almacenamiento y esa gestión de datos en la nube, es decir, ya prescindir de esos costos internos y esos costos fijos de ese CAPEX y, como lo decía, permitir esa mayor flexibilidad y escalabilidad, así como la reducción de los costos en comparación con la infraestructura tradicional de TI. Los directores financieros pueden aprovechar la nube para optimizar la gestión de datos financieros y mejorar la colaboración con otros departamentos. De hecho, las estadísticas de grandes compañías de consultoría como Gartner mencionan que esta tendencia ha venido en su crecimiento en los últimos años con unos porcentajes bastante importantes. Entonces, una de las tendencias que incluso está teniendo mucha relevancia, acompañada con la gestión
de servicios en la nube, es el análisis de datos. Porque, a ver, la gran cantidad de datos que se están generando en las organizaciones financieras es cada vez mayor, sobre todo cuando hay equipos transaccionales distribuidos en diferentes países y en diferentes compañías. El análisis de datos y la parte de Business Intelligence permite extraer información valiosa para tomar esas decisiones financieras de manera oportuna, y también las herramientas de visualización de datos y análisis predictivo, es decir, poder proporcionar una visión más profunda y ayudar a identificar oportunidades y riesgos que en ese rol de copiloto del CEO, del CEO, pues se hace muy relevante esta adopción de esta tendencia. El otro punto importante que también va agarrado de la mano de los dos anteriores es la preocupación por la seguridad y la protección de los datos. Los temas de ciberseguridad siguen siendo una preocupación importante para los directores financieros. A medida que aumentan las amenazas cibernéticas, como lo hemos venido viendo a nivel mundial, es crucial implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos financieros confidenciales. Esto implica el uso de herramientas y prácticas de seguridad avanzadas, como la autenticación de múltiples factores y el cifrado de datos. En este tipo de soluciones, pues es un default, ¿no? Es el tema de seguridad y protección de datos, y eso quizás ha sido una de las grandes barreras para poder adoptar los servicios en el cloud. Otro punto importante y que también está es parte de lo que veremos más adelante en el caso de estudio, es automatización de procesos. En la parte financiera, la automatización de procesos, como la contabilidad, la conciliación de cuentas, la generación de informes, puede ahorrar tiempo y reducir muchos errores. También la implementación de soluciones de automatización financiera puede mejorar esa eficiencia y liberar recursos para actividades más estratégicas. Es decir, aquí hay varios conceptos como RPA, como el IPA, que es Intelligent Process Automation, y hay una serie de términos ahorita un poco como muy de moda, solo que en muchas de las soluciones y en el caso que hemos visto con Oracle, pues son más amigables al usuario. O sea, no son como tan esotéricas cuando se empieza a hablar de automatización de procesos. Entonces, es una de las tendencias importantes que ayuda a esa eficiencia en el departamento financiero, en la oficina del CFO. También otro muy importante y que ahora está muy de moda, sonado, todo el tiempo se habla, hay muchos reportajes, hay huelgas incluso a nivel mundial sobre este tema, que es la inteligencia artificial y aprendizaje automático en diferentes áreas, y el área financiera no se escapa de esto, ¿sí? La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están transformando esas funciones financieras. Estas tecnologías pueden ayudar a analizar grandes volúmenes de datos financieros, incluso también predecir algunas tendencias y patrones, mejorar la detección de fraudes y optimizar la gestión de los riesgos. En algunos casos, pues, se confunde un poco de que pues, ya no vamos a hacer nada los humanos en esta área, y creo que nunca va a prescindir pues el análisis estratégico y el conocimiento de la industria en las diferentes verticales que existen, y pues el tener herramientas de este tipo lo que hacen es facilitar ese proceso de análisis y de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, básicamente este es un resumen a alto nivel de esas grandes tendencias, y que más adelante en el análisis del caso de estudio que vamos a compartir con ustedes, vamos a hacer un doble check ya sobre algunos aspectos que ya en la práctica, en un caso real. Tocayo, hasta aquí yo creo, Muchas gracias. intervención, te cedo la palabra.
Gracias, Katy. Siguiente, y sí, siguiendo con ese buen preámbulo que nos hace don Rolando Celis, la realidad de muchas compañías es que todavía no estamos ahí, ¿verdad? Eso es unas tendencias hacia lo que vamos y hacia lo que deseamos estar, ¿verdad? Es un gran norte que nos hemos planteado a nivel de región y bueno, la realidad es que hoy todavía estamos unos peldaños más atrás, ¿verdad? Todavía nos encontramos en compañías y quizás a algunos les haga sentido lo que les voy a platicar, les haga de uso cotidiano como por ejemplo los procesos manuales, ¿no? Esa información que no siempre viene completa, aún podamos tener un sistema transaccional de clase mundial, un ERP o un sistema contable de alta gama. Sin embargo, tenemos que complementar esa información, especialmente si tenemos compañías, un grupo disperso en temas de tecnología, es decir, algunos tendrán algún software más avanzado, otros quizás han sido recientemente adquiridos y vienen con otra solución. Y eso pues redunda en que tenemos que ir y procesar más la información de lo que quisiéramos a nivel de finanzas y contabilidad. Y eso pues evidentemente nos trae serios problemas en temas de auditoría, ver cuál es la fuente de la verdad, quién fue el último registro correcto. Eso pues establece serias dudas sobre lo que es esa gobernanza, ¿verdad? Cuáles son esos flujos de autorización y carga, así como también pues temas ya de seguridad, temas de accesos, temas de contenido a nivel de base de datos, de archivos, máxime si se utilizan herramientas que es para otra índole como Excel, por ejemplo, los correos electrónicos que están cargados de datos y que, bueno, pueden exponernos no solo a temas de seguridad a nivel tecnológica, sino también de visibilidad, ya sea limitada hacia lo interno o peor aún, si la podemos visibilizar a través de hackeos y demás, ¿no? Entonces, eso establece una serie de incógnitas, de retos desde un punto de vista tecnológico y de procesos que vamos a abordar justamente con el caso. Siguiente, Katy, por favor. Y bueno, como les anticipaba, ¿no? Muchos recurrimos, y yo me incluyo en mi vida pasada, a utilizar mucho Excel para todo lo que fuera la preparación de informes, de registros, cuidado y no hasta transacciones intercompañía. Y pues teníamos macros sumamente elaboradas, igual y hasta con código, pero no dejaba de ser una herramienta volátil, ¿verdad? No deja de ser un archivo que se puede corromper, que se puede dañar, que alguien puede equivocarse tan solo en un signo o agregan una fila y no la tienen bien referenciada. Creo que todos nos hemos vivido eso o la clásica de que nos salvamos a tiempo y se perdió horas o días de esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que por ahí este tipo de herramientas pues tienen su acote. No voy a hablar de que son malas o que hay que prescindir completamente de ellas, sino que tienen su alcance, ¿verdad? Y sobre eso tenemos que entenderlo. Ahora bien, la cifra no es menor, ese 62% lo que nos indica es que esa es la cantidad de empleados usualmente en las compañías que utilizan esta herramienta. Si bien es ofimática, la terminan utilizando casi a nivel de información para junta directiva, lo cual pues genera riesgo, ¿no? Como hemos hablado. Entonces, Excel es bueno utilizarlo si está bien referenciado. Oracle en eso pues nos provee de herramientas de alto nivel y sobre todo de alta seguridad para poder acceder a la información correcta en el tiempo adecuado, pero también buscando que los permisos de los usuarios correspondan precisamente a su rol, ¿no? Entonces, tampoco es darle acceso a toda la base de datos con lo que eso implica, sino que realmente podamos tener acceso a nuestro contenido diario o que realmente es relevante para nuestro rol dentro de la organización, ¿no? Entonces, realmente no prescindir de Excel, pero ciertamente saber que tiene su acote y que no es la pomada canaria o la solución para todos nuestros males. Siguiente, Katy, por favor. Entonces, si no nos utilizamos el Excel, la otra salida, y creo que muchos contadores no me dejarán mentir, es, bueno, necesitamos meter proyectos, necesitamos meter áreas, nuevos productos, quiero evaluar iniciativas de una nueva plaza, un nuevo mercado, etcétera. ¿Cómo podemos llevar el seguimiento de esa rentabilidad o esos análisis de gastos que vamos a hacer con estas nuevas iniciativas? La clásica, vamos a abrir nuevas cuentas, subcuentas, agregamos elementos al catálogo contable o nos ponemos creativos y empezamos a meter más centros de costos y esa dualidad lo que hace realmente en la práctica es que pues, nos carga muchísimo
el catálogo de cuentas o el plan de cuentas, como queramos denominarlo. Entonces nos hace más lento nuestro proceso que tal vez ya lo teníamos bien controlado, el proceso de cierre, el proceso de presentación de estados, de balance, de todo lo que son libros fiscales y financieros, pero con el fin de poder dar esa respuesta a la junta directiva, a los tomadores de decisión, tratamos de solventarla por lo que mejor conocemos, ¿verdad? Y es el catálogo y ojalá visto desde Excel como mencionaba. Y bueno, eso, pues la verdad es en la práctica pocas veces ha tenido éxito. Lamento comunicarlo si están en eso. ¿Por qué? Porque precisamente el catálogo de nueva cuenta está pensado y diseñado para los registros transaccionales diarios, no tanto para evaluar o manejar escenarios y eso entonces nos imposibilita a tener o presentar ese tipo de información de manera fácil, rápida, ágil y sobre todo disponible para este tipo de usuarios ejecutivos o presentarlo para la junta. Y también, pues, entonces lo que teníamos ya bien, que era la presentación de estados y cierre, se nos vuelve en contra, ¿no? Y ahora cada vez vemos que el sistema tarda más en procesar la información, en poder sacar estados, tal vez ya no tenemos tan alineados los catálogos entre una y otra compañía, y eso, pues, indudablemente, lejos de beneficiarnos, pues, nos entorpece nuestro día a día, ¿no? Entonces, tampoco es una solución clara ni recomendable el poder cargar nuestro plan de cuentas así como tampoco lo es utilizar un Excel. Siguiente, Kate, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué alternativas tenemos? Como ya nos mencionaba Rolando Celis, pues hay muchas iniciativas tecnológicas que nos llevan a solventarlo, pero no todo es tecnología. La verdad es que no por venir y comprar una herramienta de clase mundial y simplemente instalarla y usarla o utilizarla por suscripción, como es ahora la tendencia en la nube, de manera automática de ósmosis, como decían mis profesores en la universidad, se va a poder permear todos esos sino que realmente hay que hacer procesos de manera paralela y paulatina sobre lo que son obviamente nuestros flujos operativos, ¿no? Entonces lo primero pues obviamente es planificar, planificar cómo vamos a nosotros a utilizar nuestro plan de cuentas, si es el plan de cuentas adecuado, pensemos en una nueva adquisición o en un proceso de consolidación como lo que nos trae hoy esta mañana, si ese plan de cuentas gobierna en buena medida a todas las compañías o en qué porcentaje, ¿no? Lo segundo es tratar de automatizar, pero antes de automatizar, evidentemente hay que mejorar, que optimizar, alinear las operaciones contra lo que son nuestros registros, cadenas de suministro, etcétera, porque tal vez uno de los principales puntos es no pensar como silos, ¿verdad? No pensar en qué me beneficia a mí como contabilidad, sino ver a todo lo que es la organización, ¿no? Entonces aquí planificamos, automatizamos y alineamos a la organización con el fin de poder tener ese tipo de esquemas. Siguiente, Carlos. Entonces es acá donde pasamos de procesos muy lineales que teníamos anteriormente o que todavía se viven en muchas compañías, a ya flujos mucho más automatizados. Es decir, ya no pensar en que tengo que cerrar auxiliares para luego la conta, luego verificar saldo, generar comprobaciones, etcétera, sino ya ir a procesos más continuos, más automatizados en todo lo que se pueda, aprovechando justamente la inteligencia artificial y el machine learning que nos ayudan en este tipo de casos para poder tener un cierre mucho más oportuno y sobre todo creíble para toda la organización, no solo una compañía, sino el grupo como un todo. Siguiente, por favor. Es en este caso, igual como les mencionaba, de no pensar como silos, que la idea es poder integrar a todas las áreas, ¿no? Entonces, algo tan sencillo que pudiera parecer como registrar un gasto, como vemos en el móvil a la derecha, como debe ser un reporte de gastos, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza del gasto, el objeto, los montos, etcétera? Y esto, pues, automatizará una serie de flujos, ¿verdad? Si estoy autorizado para registrarlo, a qué cuenta centro va, es un proyecto, es un gasto cuál es digamos, el presupuesto que tenía para esto, lo tengo disponible o no, etcétera. Y todo eso me lo permite automatizar tan solo con una fotografía. El Machine Learning identifica la mayor información, probablemente el usuario complemente alguno que otro dato como el proyecto, etapa, etcétera. Y eso automatiza lo que es el flujo, ¿verdad? Entonces, en tiempo casi real podemos estar automatizando eso, entonces no tenemos que esperar al final de la semana hasta que lleguen las personas de sus giras, de sus viajes, con toda esa gran cantidad de facturas y empieza a digitar y a saber Dios
de qué era el gasto, si está solventado o no, si tengo presupuesto o no, ya el gasto se realizó. Entonces, por aquí podemos ir viendo mucho más. Y lo mismo, no solo los gastos, sino también las compras. Por ejemplo, en estas solicitudes que vemos en la otra imagen del móvil, pues podemos ver que yo voy a hacer una solicitud de compra, una requisición y a partir de eso igual corre todo lo que es la parte de lo que es presupuesto, autorizaciones, etcétera, y eso me permite a mí tener un control de la organización desde el origen, no esperar a que me lleguen los registros contables y empezar a ver cómo consolido y cómo hago todo mi cierre, sino que realmente vamos fluyendo. Entonces, la alineación no es solo de cómo me va a llegar a mí la información, sino también cómo desde origen ya viene de manera correcta mente parametrizada, establecida y sobre todo que es pertinente a los criterios contables financieros que hemos definido, ¿no? Entonces eso nos ayuda a tener una gestión y una medición completa de la operación. Siguiente, por favor. Bien, entonces esto, al ya tener una mejor alineación de todo lo que son nuestros procesos, pues evidentemente nos permite tener una mayor agilidad para todo lo que es el análisis de esa información y a su vez volvemos a que podemos planificar de una mejor manera porque ya tengo un mejor control de mi información y a partir de eso, pues bueno, las tecnologías ahí sí que nos echan una muy buena mano para hacer no solo la parte de analítico, sino que también podemos justamente proyectar y manejar escenarios de nuevo sin recaer en la mala práctica de cargar el catálogo o nuestro uso excesivo de Excel. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tampoco estamos pensando en una utopía donde todo va a estar en un solo sistema. Como vemos a la izquierda, mm, justamente los sistemas hoy en día y más de estos de clase mundial como Oracle, sabemos perfectamente que no todo va a estar en un solo sistema ni esperamos eso. Entonces, podemos tener una gran variedad de orígenes de datos, desde datos estructurados en bases de datos, sistemas transaccionales o contables, operativos. Aquí hablamos de sistemas de gestión de almacenes, procesos comerciales como un CRM, hasta todo lo que tiene que ver ya con los flujos comerciales en puntos de venta, etcétera, y eso pues podemos traer acceso a esa base de datos, pero también habrá fuentes de información no necesariamente estructuradas, pensemos en tipos de cambio, índices de precios, proyecciones del gobierno, nuevas restricciones que nos puedan imperar a nivel ya fiscal, y todo eso tenemos que saberlo estructurar, integrar con el fin de que nos permita ya hacer una planificación. Y aquí importante, la planificación o presupuestación no significa únicamente contable, monetaria o financiera. Realmente tenemos que ver todo de un punto de vista integral y tenemos que saber proyectar nuestras ventas. Entonces aquí entra el área comercial, el área de operaciones, qué podemos comprometernos a vender con nuestros clientes, cuál es nuestra capacidad de entrega, ya sea servicios o productos y cómo nosotros podemos tener eso de una manera estructurada que al final va a redundar en la parte financiera, pero primero tiene que venir la parte de ventas. Así lo mismo los gastos, cómo es nuestro presupuesto de gastos, cómo lo vamos a estar nosotros orquestando. Eso nos va a dar un balance o una proyección de caja y finalmente si vamos a tener proyecciones de erogaciones de capital, ¿no? Entonces todo esto pues nos va a dar una visión integral, completa y no únicamente contable de lo que es la parte presupuestaria. Siguiente, por favor. Bien, al final con todo esto lo que buscamos es invertir estas gráficas que vemos en nuestra parte derecha, ¿no? Vemos que usualmente destinamos mucho más tiempo a manipular, orquestar, alinear la información, ¿verdad? Ahí volvemos a mi uso excesivo del Excel, mi ejemplo. Entonces gastamos fácilmente el 80% de nuestro tiempo ahí tratando de presentar el dato. Normalmente pues nos tardamos más del tiempo que usualmente se requiere o se espera. Nos deja una fracción, un 15% en la parte del ayer, donde podremos analizar cierta información meramente para poder preparar tal vez el reporte, la presentación a junta directiva y prácticamente nada para lo que es la parte estratégica, ¿no? Ver hacia más allá, los escenarios, qué podemos hacer, qué pudiéramos aprovechar estos recursos, cómo pudiéramos sacarle mayor réditos a cada uno de ellos, pues nos deja muy poco espacio, ¿verdad? Porque nos volvemos más operativos que estrategas y eso pues sin lugar a dudas debe invertirse, ¿verdad? Y la idea justamente apostar hacia un entorno como que propone mañana, donde la información ya está alineada, sea automatizada y podamos utilizar las tecnologías emergentes
emergentes para ello, y eso pues sí nos va a permitir siempre utilizar inteligencia de negocios y el BI para todo lo que es la parte analítica, pero sobre todo darnos el espacio para ser más estrategas en todo esto. Siguiente, por favor. Bien, ya vamos englobando y ya creo que van hacia dónde vamos, ¿verdad? Que es justamente el tener una herramienta, una solución que nos permita alinear todos nuestros procesos, ya no solo que sea una tecnología emergente o disruptiva, sino que realmente vea todo lo que son los procesos, y eso pues nos va a llevar hacia que podamos innovar en recursos y en procesos, que podamos tener obviamente una flexibilidad para ver los tiempos futuros más inciertos, y todos los que hemos, pues ya las compañías que hemos sobrevivido de la pandemia, sabemos todo lo que tuvimos que hacer para poder sortear ese tipo de restricciones desde el punto de vista de movilidad, de disponibilidad de recursos y hasta cambios de líneas de negocio. Entonces, no es algo estático, no es algo rígido, sino más bien que nos permita tener esa flexibilidad para adoptar y modular nuestros recursos hacia donde más lo requerimos, ¿no? Entonces, esto pues nos permite englobar. Siguiente, por favor. Y es acá donde podemos tener un proceso de cierre muy alineado desde lo que son las finanzas, la planificación, la consolidación y cierre, que es lo que vamos a hablar en la siguiente espacio y media hora de la sesión. Y finalmente poder optar por conciliar cuentas, tener informes narrativos, que son obviamente los que presentamos fiscal o a nivel de la junta, y todo lo que es la parte impositiva, ¿no? O taxativa que tenemos ahí. Siguiente, por favor. Y esto, pues, el tema de consolidación y cierre es muy rico, nos permite, pues, nutrir de muy diferentes fuentes de información, todo lo que son las mejores prácticas, las consolidaciones, todo lo que es la parte de los datos adicionales que pudiéramos complementar, los flujos de aprobación, autorización y análisis, hasta tener una gestión unificada, es decir, ya no depender del correo, del Excel, de sobrecargar en nuestro catálogo, sino que todo muy integral. Siguiente, por favor. Pero siempre respetando, pues obviamente las prácticas globales, ¿no? Aquí vemos que estas son unas prácticas no que se inventó Oracle, no que nos inventamos nosotros al interno, sino que para eso tenemos las NIF, las normas de interpretación financiera, internacional de interpretación financiera, o las prácticas contables generalmente aceptadas, IFRS, y si estamos siguiendo un corporativo en Estados Unidos, etcétera, donde se establece justamente cuáles son esas premisas, esas mejores prácticas, y la gran ventaja de estas soluciones en la nube es que ya engloban eso, ya ellos procuran ese tipo de cambios. Lo vivimos ahora en 16, cuando cambió todos los que fueron los esquemas de leasing y las prácticas y qué podemos considerar un leasing operativo, financiero, rescate, etcétera. Pues bueno, obviamente Oracle tomó esas prácticas, las incorporó y ya están disponibles, ¿no? No tengo yo que inventar ese hilo negro de decirle cómo es que se manejan las NIF o las PCGA, sino que realmente pues ya vienen justamente ya definida, ¿no? Entonces, eso es un gran valor agregado que vamos a tener al adoptar este tipo de soluciones. Siguiente, por favor. Y bien, aquí con esto, pues quiero darles justamente ese preámbulo de lo que nosotros podemos y queremos proponer en este conversatorio. Y para eso, pues nada mejor que los expertos que ya como Elena, Luis y Rolando nos van a conversar sobre el por qué eligieron una solución de este tipo, cuáles fueron esas grandes necesidades que encontraron y cuáles fueron los retos y cómo lo lograron solventar y aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con un pequeño preámbulo de quién es el Grupo Roble. Creo que todos lo podemos ver en Centroamérica, los conocemos, pero siempre es bueno mapear para veamos todas sus líneas de negocio, su gran trayectoria y posteriormente lo que es el proyecto. Entonces, lo dejo en manos de don Orlando Celis para que dirija esta Muchas comitiva y gracias. a partir de ahí conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias, Tocayo. En realidad muy interesante toda esta información que nos comparte, porque es muy valiosa en términos de la aplicación dentro de nuestros roles como líderes en el área de finanzas, ¿verdad? Entonces, y bueno, ya dando mayor avance en este espacio de tiempo. Tenemos dos integrantes del equipo de Grupo Roble, dos ejecutivos de Grupo Roble. Y inicialmente, pues, quisiera más bien preguntar, antes de presentarlos, darles el espacio para que se presenten. Elena López, gerente financiera de Grupo Roble. Elena,
Gracias primero por compartir con nosotros este espacio de tiempo y nos gustaría que por favor en tu rol en esa corporación tan importante que es en el sector inmobiliario y de construcción, proyectos, etcétera, nos explicaras un poco y nos educaras sobre tu responsabilidad y todos esos retos que tú tienes en el día a día en esa corporación para hacer esa introducción de tu persona. Bueno, un gusto primero estar acá. Buenos días. Me llamo Elena López, yo soy la gerente financiera de Grupo Roble. Y sí, súper ilustrativo todo lo que hemos estado viendo porque es el recorrido quizás que nosotros llevamos desde hace ya varios años, ¿verdad? En la parte de automatización, de información cada vez más, más estándar, más precisa. Soy la gerente financiera de El Salvador. Ya les voy a contar un poquito más acerca de qué es Roble y cómo estamos estructurados en la región. Pero sí, es un rol que quizás históricamente, ¿verdad? Acá no me dejarán mentir toda la gente que trabaja en finanzas, nos acostumbramos a que contabilidad y finanzas son los departamentos que más tarde salimos, ¿cierto? O sea, otras áreas probablemente pueden irse un poco antes, pero más que todo finanzas y conta en tiempo de cierre, híjole, uno no pone reuniones, no pone eventos familiares, porque traemos quizás esa cultura, digo, mal percibida, porque es lo que nosotros queremos romper con esta tecnología y con estas automatizaciones de procesos. Y es que no tiene que ser así, no tiene que ser el área que más tarde se va, no tiene que ser el área que más sacrificado deja a su familia. Y bueno, quizás esta ha sido la transformación que desde la parte de finanzas pues hemos ido viendo en Grupo Roble. Bien, bien. Elena, en ese rol que tú tienes, coméntanos un poco, ¿cuáles fueron esas principales razones por las que ustedes como líderes del área financiera y tu equipo ejecutivo decidieron implementar esta solución de Oracle en la nube dentro de la organización? Que quizás antes, si me permites, voy a quizás comentarles un Claro. poquito. Yo sé que todos conocemos a Grupo Roble, pero quizás comenzar, ¿verdad? Grupo Roble es una empresa de 60 años. Nos dedicamos nos dedicamos al giro digitales, que creo que es lo que más, pues en El Salvador conocemos. Tenemos marcas de centros comerciales como es Metrocentro, Multiplaza, El Paseo y los Unicentros. También tenemos Corporate Center, que son centros de oficina, los cuales no solamente administramos, comercializamos y construimos. Adicional a la parte de comercial, de centros comerciales y Corporate Center, también somos constructora, que es nuestro giro, digamos, inicial, con el que comenzamos. Construimos vivienda para toda etapa de una persona, primera casa, un apartamento, hasta una casa familiar y de playa. Estamos en todos esos segmentos. Actualmente, y si vemos quizás la siguiente diapositiva, estamos en toda la región centroamericana, Guatemala, El Salvador, hasta Panamá, incluyendo Colombia y República Dominicana. 20 centros comerciales, 5 centros corporativos y actualmente 5 proyectos de vivienda activos. Cuando uno ve todos estos países, pues comentarles quizás en la siguiente filmina un poquito adicional, comentarios que fueron importantes, es que cada país se maneja de manera individual. Es decir, que no es centralizada la contabilidad, sino que la contabilidad, cada país tiene su departamento contable, su gerente financiero, y eso quizás puede agregar un poquito más de complicación a lo que fue este proceso de consolidación, porque no es que en un solo país nosotros reunimos la información y contabilizamos, sino que cada país tiene, digamos, su departamento contable y su departamento comercial, administrativo, etc. Y por último, pues somos una empresa salvadoreña, entonces toda la consolidación para los directores, para toma de decisión, se hace acá. Entonces, digamos que con todo este marco de una empresa bastante grande en diferentes giros de negocio, la consolidación realmente se vuelve un reto, tanto para el armar toda la información de consolidados que sea estándar, como también la toma de decisiones después de esta información.
Entonces me preguntabas un poquito qué es lo que nos motivó a nosotros, pues parece, Sí, como sí. la empresa va creciendo, es algo que se va haciendo bastante necesario, digamos, para operar y para poder ser eficientes en la toma de decisión. Creo que es casi necesario e indispensable poder contar con estos procesos de automatización y estandarización de información consolidada. Bien, bien, Elena, interesantísimo porque pues muchos a veces vamos a centros comerciales. Yo he ido personalmente a varios de ellos con mis hijos y nadie se imagina lo que hay detrás de un centro comercial, ¿verdad? O de aquellos proyectos de oficinas grandes y gigantescos y ser parte de todo esto también, ¿verdad? De esta iniciativa tan grande. Tenemos también aquí dentro de nuestro foro a uno de las personas también principales dentro de esta corporación a nivel de proyectos, de estas iniciativas de, de negocio y más allá de ver un proyecto como de tecnología, más de negocio integrado con el área de, de los procesos, de los líderes, de los process owners, que es el señor Luis Castro. Luis, en ese rol que tenés dentro de la corporación, ¿podrías también ilustrarnos un poco sobre tu rol, sobre tus actividades dentro de la corporación y adicionalmente contarnos un poco, ya después de que el área de negocio, como nos contaba Elena, tienen esos retos de poder hacer esa comunicación entre diferentes países y dentro de esos países diferentes compañías, incluso algunas con algunas particularidades, ya sea por normas regulatorias, otras por normas específicas del país, localizaciones, y poder ilustrarnos un poco, Luis, de tu rol en todo esto, justo después de que el área de negocio ya toma la decisión. Ahí ya el papel clave entra de tu lado. Cuéntanos un poco. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Y creo que un poco para complementar lo que decía Elena y para contestar tu pregunta, pues el área de nosotros está encargada más que todo en dar habilitadores, herramientas para que todas las áreas de negocio, contabilidad, operaciones, comercialización, pues ellos puedan llegar a tener una mejor calidad de vida, por así decirlo, por lo que decía Elena, tratar de que los procesos sean más sistematizados, optimizados y obviamente que la calidad de los datos y de la información que se va a entregar pues sea lo más abundante y fidedigna de donde proviene. O sea, tener una sola origen de datos, una sola verdad. Más o menos ese es nuestro cargo. Y obviamente uno de los retos que tratamos de cumplir o de satisfacer al negocio en este proyecto fue la eliminación de los Excel, como decía Rolando Dobles. Para la construcción de una consolidación de una calidad de empresa como Grupo Roble, pues estamos hablando de más de 50 Exceles linkeados entre sí, fórmulas en cada una de las líneas. Entender realmente cómo Grupo Roble hacía una consolidación y adicional a eso, pues encontrar a unas personas, a un grupo, como fue en este caso Cerques, que también supiera de la consolidación, no solo en el hecho de cómo hace la consolidación Grupo Roble, sino que cómo se hace la consolidación financiera haciendo todas las mejores prácticas que ya se existen. Y obviamente eso apoyándonos de EPM Cloud, que como ya decías, ya tiene todas esas mejores prácticas, no tenemos que andar inventando la rueda de decir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, sino que es más un hecho de montarnos al barco y empezar a navegar entre todas esas penumbras que nos podemos llegar a encontrar en el Excel. Entonces, creo que uno de los partes importantes en que Cerques nos ayudó en toda esta travesía fue cómo llegar a hacer nuestra liquidación de gastos e ingresos entre todas las compañías que existe de Grupo Roble. Hacer esa liquidación de las inversiones, de los capitales que se tienen para no tener una duplicación de datos, que al final pues eso pudiera llegar a dar números falsos. Entonces creo yo que
Eso fue uno de los puntos más importantes en los que Cerques nos ayudó. Y creo que por eso fue también que los escogimos, porque no los escogimos simplemente, porque pudo haber sido que Oracle nos mencionó, sino que se revisaron todos sus proyectos que ya tenían, relaciones comerciales. Entonces creo que vimos en Cerques un aliado de negocio en el cual nos pudiera estar ayudando en esta época del proyecto. Bien, 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 buenísimo. Interesante, mencionaste varias cosas. Uno, calidad de vida, calidad de datos, y también mencionaste sobre algunas penumbras, ¿sí? El tema de los Exceles y todas esas particularidades. Y yendo sobre la historia de este caso de estudio, eso me lleva a que durante la implementación, desde tu punto de vista y desde el punto de vista obviamente de Roble, ¿cuáles fueron los principales desafíos y esas dificultades? No todos los proyectos son casos de éxito porque sí, sino también detrás de ese éxito y detrás de ese caso de estudio hubo muchas actividades que en su momento fueron estresantes y que ya por el trabajo en equipo pues fueron abordadas y superadas. ¿Cómo fue ese proceso un poco? Cuéntanos un poco ahí, Luis, sobre esos aspectos durante la implementación y la experiencia pues de trabajar con el equipo asesor que te ayudó en este viaje. Dijiste una palabra clave, equipo. Realmente al principio quizás uno ve como divorciado Roble y Cerques, pero en el ínterin, cuando vas en el proyecto, vas viendo que realmente tenés que ver a la otra persona como alguien que te pueda ayudar. Y creo yo que eso nos fue solventando en temas. Nosotros, una de las ventajas, por así decirlo, que hemos venido trabajando, como decía Elena, hace varios tiempos, es unificar nuestro catálogo contable. Tenemos un solo catálogo contable, pero aún por el hecho de tener un solo catálogo contable, habían discrepancias entre ciertos países. Entonces, esa visión de Cerques, de decirnos, miren, tienen que hacerlo de esta forma para no tener tantos mapeos al momento de la carga de la información, sino que esta fluya, creo que fue bien importante. Obviamente hay un choque cultural por el hecho de que existen consultores de otros países y nosotros de El Salvador y así, pero creo yo que uno se va entendiendo en el camino que al final es para un bien común. Creo que se va adelantando y al final, pues, gracias a Dios, el proyecto fue un éxito. Ya contamos con más de un año, así que creo que bastante bien. Buenísimo, buenísimo. Y ya desde el lado del negocio, Elena, ¿cómo ha impactado este proyecto y esta solución en la eficiencia de tus procesos financieros y de tus colegas en los diferentes países y la comunicación entre sí? En particular, pues consolidación y el cierre financiero, ¿verdad? Porque es una orquestación al final del mes que, como vos lo decías al principio, los últimos en apagar la luz y cerrar la puerta, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito sobre eso, Elena, después de implementar la solución. Bueno, la verdad que ha sido un resultado mejor del que nosotros esperábamos y aquí yo creo que también uno tiene que confiar en sus departamentos, ¿verdad? Creo que Luis con su equipo que lideró este proyecto fue súper exitoso. Creo que era de las primeras porque como todo financiero y quizás todo el departamento contable somos escépticos, ¿no? No estamos tan claros que esto va a funcionar, tenemos toda la vida haciéndolo de esta manera. Uno le agarra hasta cariño a su Excel, ¿no? O sea, su macro y todo, uno dice, no, me tiene como, es más seguro, pero bueno, llevamos ya un par de meses y la verdad que las ventajas han sido grandes. Quizás lo primero en ahorro en tiempo que yo puedo ver, nosotros estábamos cerrando la contabilidad y generando estos estados financieros consolidados el 10-12 de cada mes hábil y con un gran esfuerzo de gente, pagando almuerzos, pagando cenas, gente trabajando. En el mismo proceso que vas como consolidando, uno medio va revisando como financiero, ¿no? Va revisando ciertas partidas, digamos que ese era el proceso antes. Hoy prácticamente, y no se hacía todos los meses, sino que se consolidaba cada 3 meses. Hoy la consolidación lo primero es mensual, o sea, en cualquier momento yo puedo saber información consolidada en cualquier mes de las empresas del grupo. Uno, dos, en tiempo, casi que cerrando la contabilidad, yo puedo tener los estados financieros consolidados. No es que alguien tiene que trabajar ese adicional para armarlo. Sí hay un trabajo fuerte, pero me gustó la gráfica que
que mostraban un poquito antes Rolando, más tiempo en el análisis, más tiempo en hacer, digamos, tomar decisiones con la información, y las correcciones también son inmediatas. O sea, no me doy cuenta de un problema, hay una mala clasificación contable, no sé, en diciembre o los últimos días ya para cerrar, sino que te das cuenta de manera oportuna y en algunos momentos hasta se puede corregir, ¿no? Entonces sí, más rico en tema de análisis, más rico en tema también de calidad de vida, que creo que al final yo soy bastante a favor de eso. Los departamentos contables deben de tener un poco de calidad de vida, ¿no? O sea, no normalizar esas quedadas tarde, ¿no? Sino que al contrario, creo que esta es una excelente solución que nos ayudó a ser más precisos, más eficientes y dar información al responde. Bien, 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 muy bien. Elena, muy interesante todo lo que mencionas y de hecho has respondido varias de las preguntas que yo tenía y adicionalmente a eso me surge otra inquietud y seguro la audiencia también, Luis. Teniendo una organización que opera en diferentes países, zonas horarias, equipos financieros distribuidos, etcétera, ¿cómo ha sido esa experiencia de colaboración y de comunicación con esas otras áreas? Y obviamente también Elena, ¿verdad? Porque esto es un trabajo en equipo, como lo mencionábamos. ¿Cómo ha sido esto antes y después? En el tema de la comunicación con los demás equipos, pues realmente se ha mejorado. Obviamente ya no es un tema, mire, me actualizó el Excel, sino que uno puede ir dándose cuenta si la persona directamente del sistema va trabajando o no ya en su consolidación. No tenemos que estar esperando un correo o un Teams diciéndoles, mire, ya terminé esto, ya terminé lo otro. Entonces creo que el mismo hecho de que todo está estructurado y que se le pueden colocar tareas a la gente, ir viendo los semáforos, uno puede ir viendo si realmente esta persona va avanzando o no. Entonces ha sido bastante provechoso y obviamente ha mejorado la comunicación y la fluidez de la información realmente. De acuerdo, o sea, lo mismo, respaldando lo de Luis, o sea, sí ha mejorado la comunicación. Creo que tener estos procesos estandarizados en la región nos hace hablar entre todos el mismo idioma. O sea, no, lo que yo tengo en esta cuenta, estoy seguro que el otro país también lo tiene clasificado igual. Entonces, eso a la hora de tomar decisiones da una certeza que creo que es importante y que ahora que estamos avanzando tan rápido y las decisiones, no tenés a veces 10 días o 5 días para tomarla, ¿no? Sino que son decisiones bastante rápidas y tener esta información confiable creo que es súper importante. Bien. Un punto importante aquí es, ustedes lo han mencionado de muchas maneras, es colaboración y comunicación. Para los usuarios también ha sido un poco, como en todos los proyectos, el cambiar. Somos seres humanos y a veces nos acostumbramos muy rápido a esas rutinas. ¿Cómo ha sido esa curva de aprendizaje y de esa adopción de ese nuevo modelo de cierre y de consolidación financiera para Roble, ya desde la experiencia del usuario final? Cuéntenos Quizás un poco sobre eso. te comento un poquito rápido, al inicio había un poquito como, bueno, no quiero ver si funciona. Nosotros continuábamos haciendo el Excel porque uno confía en su Excel y aunque ya se generaban consolidados automáticos, el contador o el financiero siempre quiere validar que lo que se esté generando es lo mismo que lo que yo tenía, vea. Nos duró ese Excel 1 o 2 meses porque, o sea, pare de estar haciendo eso, ya lo hace, ya se está consolidando automáticamente, mejor dediquemos más tiempo a otras cosas. Entonces, si bien es cierto al inicio un poco quizás de doble validación o de escepticismo, al final creo que todos hemos terminado contentos y lo hemos adoptado rápido y dedicar más tiempo a hacer otro tipo de
actividades. Esto de la parte más financiera. No sé si han notado Sí, algo más. sí, y lo que pasa es de que, por ejemplo, como decía Elena, había muchas personas de que estaba renuente a que sí, que no, pero ellos se fueron dando cuenta hasta cuando en sus propios Exceles habían errores, alguna fórmula mal linkeada, entonces ya él iba diciendo, ah, sí, entonces el sistema sí lo está haciendo bien, déjame verificar mi Excel. Entonces Correcto. Claro. ya le iban agarrando la confianza de vida, obviamente siempre por las mismas cosas que hemos estado hablando, los factores de la optimización. Los errores en el Excel, el error humano es bastante, a veces grande, por lo mismo que decía Elena, de las trasnochadas o de velos, entonces ya el cerebro humano va bajando su rendimiento. Entonces creo yo que el tenerlo optimizado dio esa capacidad de que solo generaran los Exceles 1 o 2 meses más para ya tener la confianza en lo que se había realizado. Y obviamente tener a un clic los reportes, pues mucho mejor que voy a ir a revisar, voy a ver si me casa bien el Excel para sacar la impresión y así, porque obviamente no más de alguno todavía lo imprime, más que todo por presentación. Entonces, a estar configurando una página de Excel a veces cuesta y no ya con un reporte optimizado y sistematizado. Muy bien, muy bien. Ahora, como una última pregunta, ¿cómo fue ese impacto de ejecutar un proyecto totalmente de manera virtual? Sobre todo porque muchas organizaciones durante el periodo en que Grupo Roble estaba ejecutando su proyecto, eh, colocaron un stop en esas ejecuciones, ¿sí? Conocimos muchas compañías que detuvieron sus proyectos por el efecto pandémico y lo mismo no sucedió en Roble. Roble creo que más bien vio la oportunidad de avanzar. Ahora que está un poquito todo el mundo en otra, desviados con otra situación a nivel global que también nos afectó a todos, creo que ahí tomaron la ventaja de aprovechar el tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia? Y además las 15 semanas, ¿verdad? Porque 15 semanas pasan bastante rápido. ¿Cómo fue eso para ustedes a nivel de usuarios y a nivel de ejecución de proyecto, Elena y Liz? Fíjate que por lo menos en Roblen, como por el mismo hecho de que tenemos 8 países a cargo del lado de tecnología, no es ajeno a nosotros estar dando soporte o estar implementando alguna solución remotamente. Eh, en la parte de la pandemia, en lo más grueso de la pandemia, a nosotros nos tocó implementar el ERP para Colombia y Guatemala. Entonces, creo que ya teníamos esa experiencia. Obviamente, al principio es duro porque muchas personas les gusta tener a la otra persona a la par y que les vaya explicando cómo se hace. Pero valiéndose de las herramientas pues, como Teams o cualquier otra herramienta de conferencia en la que se puede llegar a tener la cámara, es prácticamente tenerlo a la par. Entonces, creo que no fue fácil, pero sí nos fuimos acostumbrando a ese ínterin y manejo de herramientas de conferencia. Qué bueno, qué bueno. Pues bien, no sé, Elena, si tú quieres adicionar alguna observación o algún comentario final antes de dar vía a los asistentes que probablemente tengan algunas preguntas o que las vayan adicionando ahí en su chat, como ahí para que Katy nos vaya ayudando. Elena. Creo que parte del éxito de este proyecto, y creo que lo comentaba Luis, esto no es magia, ¿verdad? Sino que viene de un proceso de automatización, de estandarización, desde catálogos contables hasta donde estamos ahora. Eh, pero sí es parte de un equipo de trabajo de parte de Cerques, pues un equipo bastante conocedor y que nos apoyaba, pero también del lado de Roble, pues no es solamente pues contratar un servicio y esperar que suceda, sino que también hay gente comprometida con conocimiento y liderando este proyecto, como en el caso de Luis, y la gente que se involucró de mi equipo, del equipo financiero, es gente con mucha experiencia. Yo creo que si ambos, ¿verdad? Trabajando juntos, el resultado puede ser hasta mejor de lo que nosotros habíamos pensado inicialmente, ¿verdad? Entonces, creo que parte del éxito es eso. Buenísimo, Elena y Luis.
No sé si, Katy, nos ayudas ahí ya con las preguntas. Damos ahí unos 5 minutitos o si tienen algunas preguntas por ahí que tú hayas recibido del foro. Perdón, creo que estaba en mute. ¿Me escucharon lo que dije? Te escuchamos, Ok. correcto. Tenemos un par de preguntas. Por Sí, aquí veo sí, algunas. adelante. Una que dice, buenos días a todos, tengo una consulta. ¿Se implementaron las soluciones de planning y financial close and consolidation cloud service o solo una de ellas? El alcance fue únicamente consolidación y cierre. Tengo entendido que la parte ya de planning y presupuesto viene como en una segunda fase, pero ahí más bien me confirman el equipo Roble, ¿verdad? Sí, correcto, solamente fue consolidación y cierre, y planificación financiera está en una segunda etapa. Ok. Luego dice, ¿qué costo tendría en implementar a Oracle? Eso es lo que la gerencia no permite que innovemos. Siempre dicen esos sistemas son muy caros. Es una buena pregunta y va directo a la yugular, ¿verdad? Eh, sí, a veces está el concepto de que son proyectos de ejecución muy caros. Créanme que también el equipo ejecutivo que conforma Elena y Luis también hicieron ese desafío de que, oiga, esto probablemente sea muy caro. ¿Qué hicimos nosotros en conjunto con ellos y con el apoyo también de Oracle? Fue hacer el análisis y también a lo interno el costo-beneficio, porque una cosa es de pronto una solución cara o una solución realmente que genere beneficios y que más bien cuando yo llego a traer un proyecto a la mesa de un financiero, yo debo traer como que el proyecto, pero también traerle beneficios encima. Es decir, casi que el mismo proyecto se pueda sustentar por sí solo. Entonces, en ese orden de ideas, no sé, la persona que lanzó la pregunta es importante siempre acompañarse de ese ejercicio de ROI, es decir, el retorno de inversión, que por seguridad lo tiene. Ustedes ya pues lo vieron directamente de parte ya de la gerencia financiera, que es la persona que tiene los números así muy, muy, muy de cerca, en donde se mencionaban costos relacionados con horas extras, de pronto comidas, gastos adicionales, exceso de tiempo. Y a hoy esos costos se eliminan, tal vez de pronto también los costos relacionados con la infraestructura que soporta eso actualmente de manera tecnológica, servidores, etcétera, cosas de esas, que a la postre, pues trae la sustentación de ese costo, ¿verdad? Tal vez Entonces, te complemento ahí un poco, Tocayo. dale. Igual con esa pregunta nos la encontramos muy comúnmente y en efecto, lo primero sería hacer un análisis de costo total de propiedad, ¿verdad? Ver exactamente lo que estamos y tal vez, no lo sé, sería cuestión de conocer si la gerencia pues está al tanto de lo que son los beneficios en la nube, ¿verdad? Ya no son proyectos Claro. de gasto de capital como lo fueron hace unas décadas, unos años atrás, donde corríamos con gastos de infraestructura, sistema operativo, base de datos, todo lo que tenía que ver con redes, almacenamiento, sino que ahora pues es una suscripción, ¿verdad? Entonces financieramente pues ya nos da un escudo fiscal a todo lo que es y sobre todo proyectar ese tipo de costos desde el punto de vista de la suscripción. Y también, pues no está de más, nosotros como Cerques Consulting hemos desarrollado una serie de iniciativas denominadas Fast Track, que son justamente una adopción rápida de esas mejores prácticas en un tiempo muy acotado, con un alcance claro y sobre todo buscando ese costo-beneficio que sea lo mejor para el cliente, ¿no? Entonces creo que nos podríamos sentar, hablar, plantear, dimensionar el proyecto
y sobre eso pues establecer una estrategia de presentación para esclarecer ese mito. Pero ya este tipo de soluciones con el tema de la nube se han democratizado, ¿verdad? Lo que era antes ciertamente solo accesible para muchas compañías del Fortune 500, ya no. Ya las vemos normalmente en todo lo que es nuestra región de Centroamérica, precisamente por esa democratización que es la nube. No sé si hay alguna otra pregunta por allí o alguien quiera participar con alguna Nos pregunta. preguntan sobre los entregables. Nos dice, ¿cuáles son los entregables de un proyecto de Planning? Bien, ahí no sé, Luis, si tú nos ayudas. Pues en los entregables que a nosotros nos dieron, pues obviamente inicialmente estaba el plan del proyecto, toda la parte de la capacitación funcional o a nivel de usuario, la capacitación a nivel de administradores, como la creación o cambios que se deban de hacer a nivel del sistema si fuese a ser necesario. Y obviamente toda la parte del diseño del proyecto, en donde ya está la colaboración de Grupo Roble y el conocimiento de Cerques para poder llevar la consolidación al mejor estado. Obviamente nosotros tenemos nuestras prácticas, Cerques conoce las mejores prácticas y ahí en ese documento de diseño es donde convergen todas esas ideas. Sí, y adicionalmente es importante tener en cuenta que la ejecución de este tipo de proyectos tiene una conceptualización diferente al modelo tradicional de entrega, ¿verdad? Entonces, básicamente para que se tenga el contexto de que los entregables, si bien es cierto, tienen bastante contenido. La ejecución incluso se centra mucho más en las actividades y en la solución en sí misma. O sea, hay un enfoque tipo Scrum que es muy iterativo, lo cual facilita las entregas rápidas. Pero básicamente siempre se establece una línea de entregables y unos criterios de aceptación que ayuden al equipo a lograr esos objetivos. No sé si hay alguna otra pregunta. Pareciera que no. Igual, pues bueno, de mi parte, a nombre de Cerques, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Vamos a compartirles vía correo la presentación para que lo puedan tener ahí. Y de nuevo, pues, extender nuestro profundo agradecimiento a Elena, a Luis, por venir a compartir su experiencia en este tipo de soluciones y pues a ayudarnos a justamente a difundir este mensaje de desmitificación sobre costos y acceso a este tipo de tecnologías. A todos, muy buenos días, buen provecho en esta jornada, que estén muy bien. Muy buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.